Somos el colectivo La Madeja y creamos este podcast para reconocer y visibilizar las voces de los tejedores de nuestro territorio. Mi nombre es Laura Meneses y esto es Desenrollando la Madeja. Bienvenidos. En el episodio de hoy nos acompañará Jorge Delgado, tejedor del pueblo Quillacinga, los hijos de la luna. El pueblo Quillacinga se encuentra ubicado en la zona central y nororiental de la cordillera de los Andes, en el departamento de Nariño. Jorge nos compartirá su experiencia como tejedor en Huanga, sobre los retos, oportunidades, historias y significados que se han gestado a partir de ella. La Huanga como instrumento para tejer la memoria a través del lenguaje de la tierra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Delgado. Vivo en el territorio de Hualmatán, a las faldas del volcán Galera. Es un territorio de lagunas, donde la mayoría de los habitantes también nos dedicamos a la agricultura. Entonces, en este momento estoy tejiendo una huanga, una tela pequeña para poder hacer alguna mochila para andar cargando de pronto las semillas, o bueno, ahí vamos a ver qué vamos a hacer con este tejido. Y bueno, les quiero contar un poco de lo que ha sido el tejido en mi proceso personal. Pues bueno, yo más o menos hace unos 20 años que lo que tengo memoria, que me dedico a tejer. Empecé tejiendo pulseras con nuditos y pues bueno, el tema del tejido ha estado en la memoria de mi comunidad. Entonces me contaba a mi abuela que ella se dedicaba a tejer los cunches, que es una prenda tradicional de las mujeres campesinas indígenas de acá de Nariño, que es una falda tejida en crochet, que es a colores. Entonces es una tejida tradicional que aún se mantiene. Y también por la parte de mi bisabuela, de mis bisabuelas, mis abuelas, ellas se dedicaban a tejer cobijas en lana de oveja, de esas cobijas que eran bien gruesas y pesadas. Y las ruanas, ¿no? Las ruanas, que es también la prenda tradicional también de acá, de la gente que habitamos el campo. Entonces me dediqué mucho como a indagar en la memoria de la gente del territorio y también todo lo que es la sabiduría, ¿no?, que hay detrás de la huanga. La huanga, en palabra pasto, significa poder. Entonces nosotros acá en la huanga, es, por hacer una relación como el pensamiento occidental, es como más o menos el plano cartesiano, ¿no?, donde se teje información. Entonces, por eso es que el tejido ha sido bien importante para las comunidades andinas, porque el tejido guarda la memoria, era la forma de escritura, ¿no? Y esa forma de escritura la guardaban quienes no tejían. Entonces, cada comunidad tiene unas características diferentes en cuanto a las tramas, en cuanto a los colores, en cuanto a las figuras. Y nosotros acá como pueblo Quillacinga tenemos una forma particular de tejer. Y el tejido está relacionado directamente con el territorio, con el universo. Porque la huanga, que es conocido como el telar, ¿no? El telar en madera grande, donde se pueden tejer bufandas, cobijas, chalinas, ruanas. Pero entonces parte el tejido desde la madera, ¿no? Desde el momento en que se corta la madera. Entonces no se corta cualquier madera y no se la corta en cualquier día. Entonces a partir de ahí se mira que hay un lenguaje y hay una sabiduría. Entonces detrás de eso también está el maestro, el que sabe construir la huanga. Y hay muchos elementos más, ¿no? Como las chontas que hicimos nosotros, que es con la que se taca el tejido, con la que se taca para que quede, pues acá dicen, entre más tacada queda una ruana, es más fina porque se la taca
fuerte para que no le logre pasar ni el agua. Entonces esas eran de las partes como importantes que siempre recomendaban. Decían, una ruana bien tacada es una buena ruana porque no le pasa ni el agua. Entonces las chontas, que son como unas especies de lanzas, como peinillas, son de chonta. Entonces uno se preguntaba que cómo hacían los abuelos de uno, los bisabuelos de uno, para poder conseguir la madera, no la chonta. Entonces, sí, mira que hay una complementariedad también entre territorios, ¿no? Entre los territorios, en el caso nuestro, con los de la zona pacífica, de territorio de los Agua o de la selva, ¿no? en Mocoa. Entonces la gente viajaba, o la gente que venía de esos territorios hacia nuestro territorio, traían pedazos de esta madera para construir las chontas. Entonces es algo bien bonito porque se mira que el tejido también está en otros territorios. Y está el lenguaje propio, están los colores también, ¿no? Y dentro de los colores, pues bueno, acá antes nuestros mayores no tuvieron la oportunidad de la educación. Entonces ellos no conocían el lenguaje occidental de cómo caracterizar los colores como nosotros lo sabemos, o como nos lo han enseñado en la escuela, o como nos han enseñado a desaprender, ¿no? Nuestro propio lenguaje del territorio. Entonces, por ejemplo, hemos hecho muchos esos ejercicios acá. Por ejemplo, el color amarillo, ¿no? Nosotros en la escuela nos dijeron, bueno, este es el color amarillo, pero para los abuelos no era el color amarillo, sino que le decían flor de nabo. Entonces ellos se guiaban por cómo leían el territorio, ¿no? Entonces nos decían, no, este no es lila, no, este color se llama flor de papa, decían. O bueno, este es plomo, es gris, decía uno, pero en el lenguaje de acá de antes se decía, no, ese color es flor de papa. Y de la misma forma, si nos adentramos más hacia la lengua materna, a la lengua indígena, claro, los colores también tienen su propia lengua, ¿no? Por ejemplo, el rojo es puca, el amarillo es quillu, el azul es ancash. Entonces uno también se pone a leer el territorio también con los colores, con la lengua indígena. Entonces en el tejido es lo bonito porque logras mirar la magia del territorio, los colores del arco iris, de las flores, de las plantas. Entonces hablaba un poquito de cómo se lea en español, pero por ejemplo puca es rojo. Entonces acá hay una planta muy conocida, ¿no? Que flor de mayo se la conoce, pero acá nosotros la llamamos pucasacha. Entonces claro, entonces ahí está en la palabra materna también el territorio y un lenguaje, digamos, de la tierra. Y eso lo llevamos acá a los tejidos. Entonces acá es lo bonito porque hemos logrado aprender esto. Y bueno, y me he dado la tarea mucho de dedicarme mucho a la guanga porque he mirado que hay harta sabiduría, hay hartos mitos, hay muchas leyendas, ¿no? Y también lo hay en otros pueblos. Y me ha gustado también aprender otros tejidos de otras comunidades, de otras técnicas y también perfeccionando técnicas. Y una de las problemáticas por las que, digamos, también decidimos organizarnos con otros jóvenes de mi comunidad, de la universidad, pues yo también tuve la oportunidad de ir a la universidad y de investigar, conocer abuelos y fue porque la práctica de tejer en guanga ya se perdió en Pasto, ¿no? Entonces ya no sabían esa parte del lenguaje, esa parte de la sabiduría, de la cosmovisión del tejido de la guanga. Ya la gente, hace muchos años, yo recuerdo cuando era niño, la gente tenía sus ovejas, sus corrales de ovejas, entonces ahí sacaban la lana, la hilaban, hacían ruanas, cobijas. Y de un tiempo para acá, digamos que hace unos 10 años, ya no se mira ovejas. También porque la gente empezó, pues ya, digamos, el tejido a dejarlo a un lado porque tampoco no era rentable, ¿no? Entonces era más fácil comprar una cobija sintética, acá de las que le dicen de las 4 tigres o 6 tigres que son traídas del Ecuador y son ruanas hechas en máquina, ya en máquina industrial. Entonces solamente se presiona un botón y llega, ¿no? Acá esos tejidos que se las consiguen 30.000 pesos y un tejido, digamos una ruana o una cobija en guanga, digamos el trabajo es muy dispendioso y de mucho tiempo. Entonces es mirar, digamos, el tiempo que ha demandado crear una oveja, el tiempo que demanda hacer una cobija que puede durar hasta un mes uno haciendo una cobija. Y además la fuerza, ¿no? Que eso significa, yo cuando empecé a tejer en guanga, claro,
requiere de mucho esfuerzo físico. La primera vez que yo tejí mi ruana, yo quedé con ampollas en los dedos y con dolor de brazos, dolor de espalda, dolor de las caderas, de las piernas, porque las chontas son unos palos muy gruesos que toca estarlos moviendo. Entonces uno ahí mira que, claro que nuestros mayores, nuestras abuelas y abuelos tenían mucha fuerza. Entonces nosotros también hemos perdido esa fuerza porque ya no estamos en el territorio, ¿no? Entonces ya no se coge la pala, ya no se coge la guanga, entonces ahorita ya la gente ya difícilmente puede dedicarse a hacer cobijas urbanas, solamente los abuelos. Yo no he mirado jóvenes ahora haciendo esta labor porque es muy complicado. El territorio de Gualmatán es la guanga en la que Jorge teje cotidianamente para recuperar la memoria, la sabiduría y la tradición que hace parte del pueblo Quillacinga. Nosotros hace algunos tiempos fundamos una fundación, se llama Urdiendo Minga, y nuestro trabajo se concentra en rescatar el pensamiento territorial, la identidad, la cosmovisión a los jóvenes de toda la zona rural de lo que es Pasto, los 17 corregimientos de Pasto, también comunidades indígenas de la exprovincia de Obando. Nos dedicamos a recorrer el territorio y a valorar más ese pensamiento. Y una de las labores en mi comunidad fue, primero dijimos, aprendamos bien a tejer guanga. Me demandó mucho tiempo, debe ser unos 10 años tal vez, perfeccionar la técnica para luego enseñarle a otras 2 compañeras, y luego los 3 nos dedicamos a ir a enseñar a las mujeres de las comunidades, ¿no? Entonces ahí nos encontrábamos que muchas de ellas ya habían quemado sus guangas, las habían regalado, entonces ya no habían ni guangas, en algunas partes conservaban las chontas. En el caso mío, tuve la fortuna de que mi sobrina, cuando tenía 8 años, fue donde mi abuela y le dijo que me regale la guanga. Entonces, gracias a mi sobrina, yo tengo la guanga de mi bisabuela, que debe ser una guanga que puede tener cerca de unos 100 años porque esa era de mi bisabuela y la construyó mi bisabuelo. Entonces tiene todas sus partes, tiene todas sus chontas, todas sus herramientas, y esa es como una reliquia porque eso me motivó a perfeccionar acá el tejido y a compartirlo a las mujeres de acá del territorio. Entonces hace 5 años nos dimos la labor de volver a buscar recursos para poder hacer guangas, unas guangas más pequeñas también, pero que es igual, tiene todas sus partes, que son el telar, que es el cuadro o marco, que es la guanga, tiene 2 palos rollizos que se llaman cumueles significan hermanos. También los quinchiles, el tramador, todas las partes que componen este telar mágico. Y nos dimos a la tarea y 5 años que hemos estado pacientemente dedicándonos a enseñar. Y ahora, gracias a esta labor, pues podemos decir que hemos rescatado. Y rescatado sí, porque era ya en muchos territorios, ya en el caso mío, ninguna mujer ya se dedicaba, ninguna familia se dedicaba a la labor del tejido. Y ahora ya son varias familias que nuevamente están dedicándose a esta labor de hacer sus chumbes, de hacer sus fajas, de sacar textiles a mano, y con eso pues nosotros los transformamos y hacemos accesorios. Entonces tenemos una marca comunitaria de tejido que se llama Quilla Urco. Quilla es luna, Urco montaña. Entonces, haciendo referencia a las mujeres de la montaña, y ha posibilitado también tener un ingreso a estas mujeres. Entonces ya están como comprometidas con el saber, con lo que este patrimonio que tenemos. No, esto es un patrimonio porque es un saber cultural de una comunidad, de un pueblo. Entonces esta es una riqueza muy importante, y eso han logrado apropiarse de eso,
y nos hemos convertido en un referente acá en el sur para otros procesos de poder rescatar un tejido, ¿no? Porque digamos hay otros tejidos acá de comunidades como el pueblo Inga Kamsá que están en el valle de Sibundoy y ellos tejen todavía sus ayos, sus chumbes, pero también en el sur, ¿no? Pero acá del pueblo Quillacinga la técnica, los colores, las figuras han estado como un poco ya en el olvido. Entonces somos la primera comunidad que nos hemos dedicado a esto dentro del pueblo Quillacinga, a rescatar el tejido, la simbología, el pensamiento y a generar, digamos, un proceso que por un lado a las mujeres les ha dado mucha autoestima, ¿no? Entonces están empoderadas porque ya tienen reconocimiento dentro del gremio de artesanos de Nariño. Y esta marca es, digamos, prácticamente joven. La iniciamos en diciembre y ahorita ya en abril pues tenemos como 4 meses. Pero ha sido bonito porque uno en una casa, en esta situación que estamos, pues uno se dedica a tejer y ahí uno pues aprende a cultivar mucho la paciencia. Eso es lo que enseñan los abuelos también. Entonces dice que quien se dedica a tejer, quien quiere tejer en Huanga, lo primero que tiene que disponer es de paciencia. Entonces eso es lo que también como que compartimos mucho ese mensaje, ¿no? Aprender de la paciencia, de la tranquilidad, porque es un trabajo espiritual y eso lo hemos comprobado, porque cuando tú tienes problemas, cuando estás estresada, cuando estás aburrida y quieres tejer, el tejido se te enreda y no sale. Entonces si no tienes una concentración, un equilibrio entre tu espíritu y tu mente, el espíritu de la Huanga no te va, digamos, a dejar seguir tejiendo. El tejido te va a salir malo, se te van a salir nudos. Entonces porque tienes enredado el pensamiento, dicen acá. Entonces tienes anudado muchas cosas en la cabeza, en el espíritu. Entonces para tejer hay que estar en plena tranquilidad, en plena armonía. Y esas de las cosas bonitas que yo le agradezco al tejido, porque nos ha permitido conocer amigos, compartir, tejer. Entonces hablando de la espiritualidad, entonces me he encontrado muchas abuelas que me han compartido secretos. Entonces una de ellas, Rita Telaj se llama, y ella me decía que la Huanga tiene un espíritu, y cuando te logras conectar con el espíritu de la Huanga, este te va a empezar a dar información, ¿no? Como le decía, por eso Huanga es poder al inicio. Entonces esa información es sabiduría. Y la sabiduría es la que te permite poder estar en el territorio, poder equilibrar la vida, ¿no? Poder ayudar a la naturaleza, ¿no? Poder ayudar a armonía en los colores, ¿no? Entonces, por quien mira un color, puedes mirar un equilibrio entre los colores. Entonces, entonces tienes que estar digamos, en plena reconciliación diaria con la naturaleza. Tú tienes que aprender a leer el territorio. Entonces, así mismo como la madre naturaleza ha creado la existencia, así mismo tú te vuelves un creador, porque puedes combinar muy bien los colores. Ya puedes equilibrarlos puedes equilibrarlos como está combinado los colores de la tierra, ¿no? Los de las flores, de los animales. Entonces eso ha sido lo bonito, y pues vamos a seguir tejiendo nosotros acá en el territorio, y invitados también a conocer nuestra experiencia, que de pronto hay algunas fotos del proceso. Nosotros, el proceso nuestro pues se ha caracterizado por eso, más por tejer, hacer tejido comunitario, decimos nosotros, fortalecer ese saber ancestral que está todavía, y que está más que todo es en los valores comunitarios. Hablamos mucho nosotros de la solidaridad, del compartir, del hablar la palabra, de caminar el territorio. Entonces es algo muy integral, y lo bonito también es que ahora, con todo esto que hemos estado motivando, hay jóvenes, hay señoritas, hay muchachos que están aprendiendo a tejer, y es lo bonito, porque esto entonces estamos mirando que ya no se va a perder, que esto va a seguir todavía manteniéndose otro tiempo muy largo. Entonces eso quería compartirles, y invitados a que vengan al territorio. También pueden visitar nuestras redes sociales, y un poco ahí en las fotos pueden encontrar parte del proceso. Hay unas fotos en
en la fanpage de la Fundación Urriendo Minga y también en Instagram a la fanpage Quillagurco. Entonces que ahí pueden conocer los tejidos. Es un proceso muy bonito de una marca comunitaria que expresa como el sentir de muchas mujeres, de un territorio y de toda una labor que está comprometida con el arte del tejer en Huanga. Entonces, muchísimas gracias por escucharme, por permitirme un poco expresar este sentimiento bonito que es la Huanga. Los invitamos para que sigan este bello proceso en las redes sociales. En la descripción les compartiremos los enlaces. Así seguiremos apoyando y conociendo más sobre este maravilloso saber del tejido en Huanga. Esto fue Desenrollando la Madeja. Seguiremos tejiendo la palabra. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por tejer con nosotros.